Y en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, dice la palabra del Señor, también es nuestro Señor Jesucristo quien habla, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola es breve, pero tiene una enseñanza que nos muestra cuán importante es el reino de los cielos. Ya les he hablado qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste, la misma escritura no lo dice, el reino de los cielos no consiste en bebida y comida, sino que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Ya en otro momento hablé del reino de los cielos solamente, y que incluso es necesario para nosotros pertenecer o entrar o interesarnos en el reino de los cielos. El gran problema hoy en día es que muchos cristianos nos afanamos o nos aferramos a predicar y enseñar una religión, porque venimos de una cultura religiosa. México, principalmente en México, en casi todo el mundo, pero en México particularmente, venimos de una cultura religiosa, no solamente por la cultura impuesta por los españoles de religiosidad y de religión, sino porque ya antes nuestros ancestros ya también tenían una cultura religiosa. Ellos eran religiosos en todos los sentidos, la comida, el vestido, sus actividades diarias estaban fundadas en sus dioses y en sus tradiciones. Entonces ya traemos una cultura de religiosidad o de religión. Entonces llegan los españoles y les es muy fácil, para los españoles, bueno, digo fácil relativamente, cambiar el pensamiento de los nativos de México e implementar o imponer su religión. Es decir, lo único que hicieron fue inteligentemente y no porque fuera novedad en ellos o que ellos se lo hubieran inventado. Los conquistadores de América no se lo inventaron, ya lo traían desde la cultura romana, de la cultura griega incluso. Cuando los grandes conquistadores, como Alejandro Magno, que fue el gran conquistador griego, conquistaba un pueblo, no destruía por completo al pueblo. Ellos lo que hacían era conquistarlo, someterlo, ganarles en la guerra, pero después aceptaban los dioses que esos pueblos tenían y los formaban parte de sus dioses. Decían, bueno, nosotros también podemos adorar a tus dioses, agrega tu dios. Y entonces, por eso los griegos tenían una cantidad impresionante de dioses. No se diga los romanos de la misma manera conquistaban a los pueblos y aceptaban sus dioses de esos pueblos. Incluso lo podemos ver para que quede como un antecedente bíblico, cuando los romanos conquistan a los hebreos. ¿Se acuerdan? En ese tiempo los hebreos, nuestro Señor Jesús, cuando aparece nuestro Señor Jesús, los hebreos eran los que tenían estaban sometidos bajo el imperio romano. Los romanos habían conquistado a los hebreos y los hebreos podían realizar sus actividades religiosas sin que los romanos se los prohibieran. Los limitaban, les ponían ciertas reglas, les ponían los impuestos, les ponían ciertas condiciones, como por ejemplo, antes en la ley de los hebreos existía el asesinar con piedras. O sea, la ley dice que lo podemos apedrear hasta que muera, o ojo por ojo, diente por diente, o la venganza, después de perdonarlo 3 veces yo puedo tomar venganza en mis manos. En fin, cosas como esas estaban en la ley de los hebreos. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios puso esas leyes? No las puso para permitir el asesinato, lo puso para evitar el asesinato. Imagínense si sin causa alguien se decidiera asesinar a otro, como lo leemos en la Biblia, cuando Caín mata a Abel, y Dios no pone un límite para las cuestiones de ese tipo, las cuestiones de justicia o de algún tipo de venganza que quisieran tener, pues entonces iban a estar asesinando siempre. Entonces no es que Dios permitiera el asesinato o impusiera el asesinato como parte de la ley, sino que las restricciones de la ley evitaban o prevenían que no sucediera, que no se llegara a ese punto de asesinar. Por eso el Señor Jesús aclaraba cosas como estas, como
cuando decía el Señor, no matarás, o si hablas de tu hermano es como si lo asesinaras, etc. Entonces, no es que Dios permitiera el homicidio, pero sin embargo los hebreos podían ejercer justicia viendo al sacerdote, viendo al rey o a quien estuviera a cargo, podían exigir justicia y en un momento dado cometer homicidio. Entonces era una de las restricciones que los romanos le ponían a los judíos: ustedes no pueden quitarle la vida a nadie. Si van a quitarle la vida, tiene que pasar por un juicio, lo que el Imperio Romano ya traía en sus leyes. Y entonces restringían a los hebreos en algunas cuestiones de su cultura y de sus tradiciones, pero les permitían practicar su religión. Y así eran los romanos. Entonces, cuando llega esa cultura a lo largo de la religión, incluso en el catolicismo, ya cuando el catolicismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, tienen la facultad, la Iglesia Católica, de conquistar un pueblo en nombre de Dios, porque eso es lo que hacían, lo hacían en nombre de Dios según ellos, como si Dios los hubiera mandado a hacerlo, y conquistaban un pueblo y tomaban las creencias de ese pueblo y las adoptaban de acuerdo a las tradiciones católicas para que el pueblo se impregnara del catolicismo. Entonces nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, ya tenían una tradición religiosa. Lo único que hicieron cuando llega el catolicismo es cambiarle las imágenes. Si antes adoraban a ciertos dioses, ahora van a adorar a estos dioses, que es lo mismo, pero nada más tiene otro nombre y otra imagen. Y les demanda otras cosas y les pide otras cosas, y entonces trataron de civilizar según la cultura conquistadora. Ellos eran más civilizados que los conquistados. Entonces trataban de civilizar en sus términos a los pueblos que ellos conquistaban. Y eso pasó en América. Trataron de implementar a través de la religión una especie de civilización. Y eso se nos quedó. Aunque nosotros ya con el tiempo no fuésemos de alguna religión, traíamos una cultura religiosa. Y cuando venimos al cristianismo, tratamos de vivir esa religiosidad, buscamos tener un poco de religiosidad para sentirnos a gusto, es decir, queremos sentirnos bien con lo que estamos haciendo, queremos sentirnos bien, que nos aprueben porque oramos, porque leemos la Biblia, porque venimos a la iglesia, y tratamos de compensar esa necesidad de religiosidad que llevamos en nuestro interior practicando ciertas cosas. Y entonces cuando compartimos el Evangelio a gente que no conoce del Evangelio, le compartimos la palabra de Dios en los mismos términos, en la misma religiosidad que llevamos nosotros dentro. Y entonces no predicamos el reino de los cielos, no predicamos lo que el Señor Jesús enseñó, sino que predicamos lo que nosotros creemos que debería de ser el cristianismo, o lo que nos imaginamos que debería de ser el cristianismo. Como si fuese un cambio de religión: cámbiate para acá, aquí está lo bueno, aquí está la verdad, esta es la verdad. Y la verdad es que la Biblia y el Evangelio de nuestro Señor Jesús no consistía en predicar una religión. De hecho, en mismas palabras de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús dice que la verdadera religión es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, a la gente que está en necesidad, y apartarnos del mal. Si de verdad quisiéramos practicar alguna religión, deberíamos de practicar eso: ayudar al necesitado y apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Y entonces seríamos las personas más aprobadas por Dios practicando una religión. Sin embargo, no hacemos eso. Y como no hacemos eso, lo que enseñamos a otros respecto al cristianismo no es el reino de los cielos, sino lo que enseñamos es una religión. Y batallamos, porque la gente no valora, porque dice, bueno, si es lo mismo el catolicismo, y es lo mismo ser mormón o testigo de Jehová, que es lo mismo que ser cristiano, pues entonces, ¿para qué me cambio de religión si sigue siendo lo mismo? A lo mejor algunos encuentran la satisfacción de sentirse más cómodos en el cristianismo, pero lo único que buscaron es un cambio de religión, no un cambio de conducta. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos implica un cambio completo de conducta, un cambio que refleje nuestro interés, nuestra apreciación del reino de Dios, que valoremos lo que Dios nos está dando, porque incluso menospreciamos lo que Dios nos está dando, porque decimos es lo mismo, no hay cambio, no pasa nada,
nada, o sigue siendo igual, y entonces no valoramos lo que el Señor nos vino a entregar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos vino a entregar el reino de los cielos. De hecho, Juan el Bautista, cuando empieza a predicar, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estaba trayendo nuestro Señor Jesús? El reino de los cielos. No estaba trayendo una religión, estaba trayendo un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, un cambio de percibir la realidad. Era la manera de acercarnos a Dios a través de los términos y de los principios que Dios ya había establecido desde el principio. O sea, desde el inicio de los tiempos, Dios ya había establecido sus normas. No había establecido religiones. Cuando el pueblo de Israel es escogido para ser el pueblo de Dios, no fue porque se portaron bien en Egipto o porque Dios tuvo misericordia porque eran esclavos y ahora vamos a ayudarles a estos pobrecitos que están desvalidos. No, Dios escoge al pueblo de Israel por la fe de un hombre, por la fe de Abraham. Y por esa razón Dios escoge ese pueblo. Quizás pudo haber sido otro hombre, pudo haber sido otro pueblo, pudo haber sido otra sangre, pudo haber sido cualquier otro. Pero Dios encontró en Abraham lo que estaba buscando para poder transmitirle al mundo, a todas las demás razas, a todos los demás pueblos, en qué consistía el reino de los cielos. Y escoge a un pueblo llamado Israel para transmitir a través de ellos lo que hoy conocemos como los principios de Dios o como las leyes de Dios, que no reflejan otra cosa más que los principios del reino de los cielos. Entonces, cuando tratamos de acercarnos a Dios a través de una religión, nos vamos a topar con tradiciones, nos vamos a topar con dificultades, con doctrinas, con divisiones, nos vamos a encontrar con muchas cosas que no reflejan el reino de los cielos, pero sí reflejan una religión. Yo había sostenido por muchos años que la iglesia más sólida en el mundo era la iglesia católica, por la cantidad de fuerza y el poderío económico y el poderío político que la iglesia católica tiene en el mundo. Pero en los últimos años, yo diría que en los últimos 20, 30 años quizás, a lo mejor exagero, pero en los últimos 20 años la iglesia católica ha perdido ese poderío. Y entonces encontramos en el mundo una religión que es más fuerte y más sólida que el catolicismo, y es la iglesia musulmana o el Islam. El Islam es una de las religiones más sólidas en el mundo. Los que creen, los creyentes del Islam, son gente plenamente convencida de que lo que está escrito en el Corán es verdadero, es la palabra de Dios. Y tienen ciertas normas o ciertas doctrinas o ciertas formas de vivir que les ayudan a ser fuertes en el mundo. Hoy los hombres más ricos del mundo, de entre los hombres más ricos del mundo, son los árabes. Son los dueños del petróleo, son los dueños de grandes fábricas, de grandes consorcios, de grandes bancos, de grandes marcas. Y ellos están convencidos de que Dios los ha puesto en que su Dios los ha puesto en esa condición de poderío para conquistar al mundo. Y por eso vemos, claro, dentro del Islam hay ciertas corrientes más violentas, más aferradas, más extremistas a sus ideas, pero la iglesia musulmana o el Islam ha crecido poderosamente en el mundo. Países donde nunca se imaginaron que podría entrar el Islam, ahora están siendo conquistados por el Islam. Estados Unidos es uno de los países que nunca se imaginó que el Islam pudiera tener tal fuerza en su país, pero Estados Unidos es uno de los países que más sinagogas islamitas tiene, más mezquitas se les llama, más mezquitas musulmanas o islamitas tiene en el mundo, siendo que Estados Unidos es uno de los países que se declara enemigo abierto del Islam. Y el Islam también declara a Estados Unidos como su enemigo principal. ¿Qué es lo que pasó con el Islam? El Islam se fortaleció porque la gente que se añadía al Islam creía lo que el Islam enseñaba. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo? El cristianismo ha perdido fuerza porque aquellos que se agregan al cristianismo dudan que lo que se enseña en el cristianismo sea cierto. Dudamos. Creemos que
no, se me hace que Dios ahí se equivocó. Se me hace que Dios no dijo lo que tenía que decir, o el que escribió mal. Y entonces pensamos que no pensamos que la palabra de Dios sea cierta, no valoramos, no le damos el valor correcto al reino de los cielos. Otra característica que tiene el Islam, que lo hace fuerte, es la disciplina. Los islamitas les da las 9 de la mañana, si no me equivoco, perdónenme si estoy diciendo mal las horas, pero a las 9 de la mañana ya están orando, donde quiera que estén, con dirección a la Meca, allá donde está su mezquita principal en Medio Oriente. Les dan las 12 del día y paran lo que están haciendo y nuevamente se ponen a orar. En donde quiera que estén, en el trabajo, de hecho en Estados Unidos y en algunos otros países han tenido que modificar las leyes para darle lugar a estas personas que practican el Islam, que tienen que parar en cierto momento para darles tiempo, están trabajando y en el trabajo les tienen que dar el tiempo para que ellos paren y busquen su tiempo de oración como parte de su libertad. Y entonces ellos son disciplinados en eso, son disciplinados para orar, son disciplinados para leer el Corán, son disciplinados para ponerse bajo la instrucción de un maestro, alguien que les enseñe, alguien que les instruya en el Islam. Y en eso son disciplinados, y eso ha hecho que sea muy fuerte el Islam y se consolide como una de las religiones más importantes en el mundo y que está creciendo enormemente en el mundo. ¿Qué pasó con el cristianismo? El cristianismo dejó de creer que la palabra de Dios era cierta y empezamos a creer otras cosas y adaptar la Biblia de manera que nos conveniera o que nos fuera conveniente para nosotros. Dejamos de ser disciplinados, dejamos de darle importancia a la oración, a la lectura de la Biblia y a ponernos bajo la instrucción de otro. La iglesia cristiana es la iglesia que más autodidactas tiene. Y no digo que sea malo ser autodidacta, me refiero a que ya no me gustó algo que me dijo mi maestro, o ya no me gustó algo que me dijo mi pastor, o ya no me gustó algo que me dijo alguien dentro de la iglesia, y entonces me enojo y formo mi propia iglesia, y entonces creo mi propia doctrina y creo mis propias creencias. En lugar de someternos a la enseñanza dentro de la iglesia, no tenemos esa disciplina. No tenemos la disciplina de orar, no tenemos la disciplina de leer la Escritura, y entonces la iglesia cristiana o el cristianismo ha perdido la fuerza que originalmente tenía. En la iglesia del primer siglo, ese era lo que les diferenciaba a todas las demás religiones, era lo que les diferenciaba a todas las demás creencias en el mundo, porque los cristianos del primer siglo eran gente que le creía al Evangelio de nuestro Señor Jesús, que creía las palabras de nuestro Señor Jesús y valoraban esas palabras, le daban un peso importante que podía transformar sus vidas. Por eso la misma Escritura nos leemos cuando el Señor Jesús les dice a los escribas y a los fariseos, lean las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la salvación, y ellas les darán testimonio de mí. Entonces, de repente hemos perdido esa importancia, le hemos restado el valor al Evangelio, al reino de los cielos. No somos disciplinados, nos cuesta trabajo orar. Ya no digo 3 veces al día como lo hacen los musulmanes, ya por lo menos una vez al día, orar una vez al día y buscar a Dios una vez al día, por lo menos, ya ni siquiera a veces eso, y no se diga de la lectura de la palabra. Entonces, esta parábola nos enseña algo que es fundamental para poder participar del reino de los cielos y para poder recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesús como deberíamos. Dice esta parábola, el Señor Jesús hablando otra vez, versículo 45, dice, también el reino de los cielos, también porque ya antes había dado otras parábolas haciendo referencia al reino de los cielos, no las vamos a ver ahora, pero las pueden ustedes leer con calma. Y dice, también el reino de los cielos es semejante, es decir, se parece, es muy parecido, es casi igual a una comparación que él hace. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Si algo tiene el ser humano, sea creyente o no sea creyente, crea en Dios o no crea en Dios, el ser humano siempre está buscando cómo vivir mejor. Siempre. De una u otra manera. Haciendo bien o haciendo mal.
pero su fin es vivir mejor. Algunas gentes, algunas personas a lo largo de la historia se han conformado con la condición en la que viven, pero eso no significa que no anhelen vivir mejor. Es decir, pueden estar conformes con lo que ganan, pueden estar conformes con el trabajo que tienen, pueden estar conformes con la familia que tienen, pero no significa que no quisieran una mejor condición. A lo mejor son los más pobres de la tierra, pero eso no significa que no quieran tener más. ¿Por qué? Porque el ser humano anhela estar mejor, buscar algo mejor. Y por eso el Señor Jesús compara al reino de los cielos con un mercader que busca las mejores perlas. Es decir, busca lo mejor para él. ¿Qué es lo que hacía el mercader? Las compraba y las vendía. Eso es un mercader. Compra mercancías y las vende después. ¿Pero cómo las vende? Más caras. Más caras. ¿Por qué las vende más caras? Porque quiere cosas mejores. Es el mismo principio. Entonces, un mercader, y lo compara, dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahora, no compra cualquier perla, no compra cualquier cosa, no se cree cualquier cosa, busca lo mejor. Y el ser humano, lamentablemente, ha caído en el engaño de creerse cualquier historia, cualquier cosa. ¿Pero por qué se ha vuelto así el ser humano? ¿Porque ha perdido el interés por cosas buenas? No, porque se ha vuelto indisciplinado, ya no tiene una disciplina. ¿Han visto las competencias de los Juegos Olímpicos? ¿Han visto a los corredores de 100 metros, de 400 metros, de maratón, natación, pesas? Ustedes los ven y participan por unos segundos. Bueno, los que más tardan son los corredores de maratón, llegan a correr hasta creo que por más de una hora. Pero hay competencias que duran unos segundos. Desde los 100 metros planos ya dura casi menos de 10 segundos la carrera. Y uno puede decir, wow, qué rápido corre ese hombre. Pero para que ese hombre corriera a esa velocidad, o esa mujer corriera a esa velocidad, tuvo que haber estado entrenando toda su vida. Toda su vida estuvo entrenando, todo el tiempo estuvo en disciplina. Mientras otros iban a dormir, él se quedaba a entrenar. Mientras otros iban de paseo, él se quedaba a entrenar. Mientras otros iban al cine, él se quedaba a entrenar. Mientras otros iban a comer o a negociar o a hacer cualquier cosa, ellos se quedaban a entrenar. Mientras otros paseaban con los amigos, ellos se quedaban a entrenar. Quizás solos, quizás solo con su entrenador. Pero esa disciplina que realizaron por todos los años que les llevó su entrenamiento, les lleva a ganar una corona, a ganar una medalla. Y entonces, la disciplina que ellos tienen les permite ganar. No compiten para ver qué pasa. Yo me acuerdo que cuando era adolescente había competencias en la escuela, y ahí donde estaba estudiando, y yo no hacía deporte, o sea, yo no he sido deportista de practicar un deporte con disciplina o de manera disciplinada. Yo practiqué muchos deportes, practiqué fútbol, básquetbol, voleibol, natación. En lo que más me mejoré o en lo que mejor me desarrollé fue en natación. Pero no fui un deportista disciplinado. Y me acuerdo que en nivel secundaria, cuando era un adolescente, había competencias en la escuela. Y entonces decían, para el viernes competencias. Y entonces algunos compañeros entrenaban y ¿qué? Vamos a correr y entrenar. Yo no entrenaba. Y entonces llegaba el día de la competencia y yo entraba a la competencia. Y pasaba las eliminatorias y pasaba alguna otra eliminatoria. Finalmente llegaba a la competencia final, pero nunca ganaba. Y ganaban otros. Y a mí me enojaba tanto que otros ganaran y yo no ganara. Y yo decía, pero si yo corro más rápido que él, pero si yo soy más fuerte que él o que aquel compañero, ¿y por qué él me ganó? Y ganaba siempre un flaquito que corría, que qué bárbaro. Y es, no, si yo soy más fuerte que él, ¿cómo es posible que él me gane? La razón era simple. Él entrenaba, yo no. Él competía, yo no. Acabo de ver un reportaje de una corredora tarahumara
que ganó un maratón, no me acuerdo cuál fue, si el de Boston o el de Nueva York, no recuerdo, pero se hizo famosa, una corredora mexicana indígena de la Sierra Tarahumara, ganó la competencia y corrió con guaraches y con su faldota tradicional de su pueblo, y no iba con tenis ultramodernos ni ropa deportiva, no, iba con su faldota y con su vestido normal y corrió con guaraches y ganó. Se volvió campeona mundial. Y todos la entrevistaban, ¿y cómo es que pudo ganar esta muchacha? Una muchacha de 17, 18 años, y se ganó el dinero de la competencia, y ganó una beca, y está ahorita estudiando en Estados Unidos, y todos sorprendidos porque ella había ganado. Para nosotros ya no es tan sorprendente, porque vemos a muchos indígenas ganar. De hecho, ya es noticia y ya no nos sorprende. Pero para otras naciones era sorprendente cómo esa muchacha, con todo el peso que la ropa le implicaba, corriera con tal ligereza. Y cuando la entrevistan y hacen un documental acerca de ella, resulta que la muchacha, para llegar a la escuela, corre 2 horas diarias, 2 horas de ida y 2 de regreso. Y a pura velocidad, y entre sierra, y entre montaña, y en tierra no pavimentada, y ahí va corriendo. Pues está entrenada de toda la vida. Claro que las demás que la acompañan corren, pero a lo mejor no corren tan rápido como ella, eso es una facultad que ella tiene. Pero además, la facultad de haber ganado fue por lo que hacía diario. A nosotros nos cuesta trabajo ganar en la vida cristiana, porque no entrenamos diario, porque no valoramos lo que estamos por conquistar. Hemos menospreciado la salvación, hemos menospreciado el reino de los cielos, no le damos el valor. Queremos cosas buenas y como queremos cosas buenas, medio cumplimos con la iglesia, cumplimos con Dios, cumplimos en la oración, medio cumplimos en la lectura de la Biblia, en la búsqueda del Señor, medio cumplimos, y entonces tenemos buenas cosas. Pero dice que el mercader, el Señor hablando, dice que el mercader halló una perla preciosa, más preciosa que todas las perlas que había comprado en toda su vida. Se la encontró. Nosotros podemos querer cosas buenas, un buen trabajo, un buen salario, un buen ingreso, una buena casa, un buen carro, una buena propiedad, una buena familia, podemos anhelar y nos podemos esforzar. Pero cuando encontramos la piedra preciosa, entonces cuando dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un mercader, no es que sea el reino de los cielos se refiere al mercader. El reino de los cielos se refiere a la perla preciosa, la perla de gran precio. La perla que no era comparada con ninguna otra perla que él había conocido en toda su vida. Entonces, ¿cuál es el reino de los cielos? La perla preciosa. No el mercader, sino la perla preciosa. Y entonces dice, el mercader se encontró con esta perla. Supongamos que nosotros somos el mercader, que todos los días nos esforzamos por cosas buenas, que todos los días trabajamos, salimos y trabajamos, vamos y ayudamos, vamos y servimos, cuidamos de nuestra familia, procuramos hacer las cosas bien, conducirnos correctamente, y somos como el mercader, buscamos buenas perlas. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con el reino de los cielos? ¿Qué sucede con nosotros? Valoramos el reino de los cielos y decimos, esto es algo que no me había encontrado, esto es algo que no había conocido. Esto es algo que puede cambiar mi vida. Yo me imagino al mercader viendo la perla preciosa y cuando la ve, yo me imagino que él se imaginó, o quiero pensar que él estaba visualizando todas las perlas que él tenía para comparar la perla que se había encontrado en ese momento. Creo que eso es lo que hizo la diferencia en el mercader. Porque cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o cuando nos encontramos con el reino de Dios, no comparamos el reino de Dios con todo lo que tenemos. Decimos, bueno, ahora
tengo todo lo que tenía antes, la vida que tenía antes, lo que disfrutaba antes, pero ahora también tengo el reino de los cielos. Y si ustedes ven, el mercader no dice, me voy a quedar con todas las perlas y voy a ver si logro conseguir esta perla preciosa. No hizo eso el mercader. ¿Qué hizo el mercader? Vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, yo no les estoy diciendo que vayan y vendan todo lo que tienen, pero lo que sí les estoy diciendo es que todo lo que tenemos no se compara con el reino de los cielos. Ni todo lo que tenemos, ni todo lo que podríamos lograr. Porque el reino de los cielos, ¿qué dijimos que es? Justicia, paz y gozo. La pregunta es, ¿hemos logrado con lo que hemos conseguido en nuestras vidas? ¿Hemos logrado justicia, paz y gozo? Muy poquito. Y en algunos casos nada. Yo conozco a gente que le dice, tengo un trabajo con el que Dios me bendijo. Y están contentos con su trabajo. Pasan unos meses, les cambian al jefe, el jefe es un tirano, ahora es bien malo, que el trabajo ya no me gusta. Pues no quiero una bendición. No quiero un gozo. Hay gente que tiene paz cuando tiene dinero. No tiene dinero y está bien intranquilo. Y este mensaje que les comparto hoy surgió porque el día de hoy en mi trabajo, cada fin de mes tengo que entregar un informe de todas las actividades que se hacen en mi unidad de trabajo. Y entonces tenemos que hacer un informe y pues ya me toca desvelarme y hacer el trabajo, ya completo mi trabajo y al día siguiente tengo que entregarlo. Y hoy me tocó entregarlo. Entonces toda la información la tengo en una memoria USB, un pin drive que se le dice en inglés, una memoria donde guardo toda la información de la computadora, todos mis trabajos que he hecho, ahí los voy guardando. Y entonces hoy fuimos a que nos revisaran el informe, nos lo revisaron, pasamos a cada departamento normativo del trabajo donde estamos, y iba yo con mi jefe y la jefa de enfermeras de mi unidad, y ahí estamos entregando el informe, y ahí vamos, y nos revisan, y todo bien, nos hacen las correcciones necesarias, y todo. Terminamos el trabajo. Y cuando terminamos, las correcciones que me hacen en el papel, yo las tengo que hacer en el documento electrónico que llevo en mi memoria USB. Y entonces, cuando ya llega el momento de hacer las correcciones, empiezo a buscar la memoria. Y empiezo a buscar la USB y me la busco y no la encuentro y estoy buscando y me desespero y me angustio porque no la encontré. Y estaba desesperado y me regresé a cada oficina por la que estuve y anduve revisando y preguntando, ¿no vieron una memoria? ¿No vieron una memoria USB que yo dejé por acá? No la vimos. Y estaba yo desesperado. Y estaba desesperado porque ahí estaba todo el trabajo. Si no la podía recuperar, porque fue un error mío no haber hecho un respaldo en mi computadora, eso fue un error, normalmente lo hago, pero esta vez no lo había hecho, es principio de año, es el primer mes, no había hecho las carpetas necesarias, entonces no había hecho el respaldo. Así es que perdí mi memoria por un momento. Y entonces me desesperé, me ve la jefa de enfermera y dice, Axa, ¿dónde la dejaste? Digo, no sé. Y dice, ¿qué traías ahí? Le digo, traía todo. Y no solamente traía la información del trabajo, sino que traía información de aquí de la iglesia, traía los manuales de aquí de la iglesia, traía mucha información de aquí, los mensajes que comparto, los preparativos que estamos haciendo para la de matrimonios, para el campamento de jóvenes, para el próximo seminario de evangelistas, todo lo traíamos ahí. Bueno, yo lo traía ahí. Y entonces me desesperé, me asusté, tanto me asusté, que me dice mi jefe, Axa, tranquilo, la vamos a encontrar. Yo no sé qué cara vio mi jefe que me dice, Axa, nunca te había visto a ti tan asustado, tan desesperado. Pues, doctor, es que es todo el trabajo, ahí está todo el trabajo. Y me angustié. Y entonces entramos a una oficina en la que no habíamos preguntado.
Y entro yo y empiezo a buscar en los escritorios a ver si la veía, que la había dejado yo mal puesta por ahí. Y entra mi jefe detrás de mí y con una voz muy fuerte dice: ¿alguien vio una memoria USB? Y alguien contesta por ahí: ¿cómo es? Y ya yo le escribo: es blanca, tiene una liga azul, tiene pintado negro, es mía. Y ya la saca de su bolsa y dice: yo la encontré, y me la da. Cuando me la dio, me dice mi jefe, me dice: Axa, hasta te regresó el color, te cambió el semblante otra vez. Y me acordé cuando el Señor Jesús cuenta otra parábola. Dice: había una mujer que perdió una moneda y no la encontraba, y entonces volteó toda la casa para buscar la moneda, y cuando la encontró hizo fiesta y fue a avisarle a toda la gente que ya había encontrado su moneda. Así estaba yo buscando mi moneda, que era mi memoria USB, y cuando la encontré casi hago fiesta. De hecho fui y abracé al compañero que la había encontrado y: ay, muchas gracias, te agradezco, porque fue un momento de angustia. Y todo el camino de regreso a casa me quedé pensando: ¿y si así hiciéramos cuando perdemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos? Si así hiciéramos cada vez que le fallamos al Señor y nos alejamos de Él. Si así hiciéramos cuando hemos perdido el conocimiento, la disciplina o el valor que tiene el reino de los cielos para nosotros, o que debería de tener el reino de los cielos para nosotros, creo que nuestra actitud sería diferente. Anhelamos, yo he visto a cristianos, he ido a predicar a iglesias y he estado en varios lugares, y aquí mismo en la iglesia he visto a gente que dice: anhelo la presencia de Dios, quiero la presencia de Dios. Pero ¿qué tanto en verdad la queremos? ¿Qué tan dispuestos estamos a voltear la casa para encontrar la presencia de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a buscar, desesperados, por encontrar la presencia de Dios? Alguna vez escuché hace muchos años a un predicador que decía: si tú tienes hambre de Dios, la única forma de saber cuánta hambre tienes de Dios es saber cuánta búsqueda de Dios haces. ¿Qué tanto buscas al Señor? Y algo que ha perdido el cristianismo, o algo que hemos perdido los cristianos, es esa hambre de Dios, es poder valorar el reino de Dios como este mercader valoró esa perla cuando la encontró. Capaz de dejarlo todo, capaz de venderlo todo. Y yo me imagino, una vez que ya la tenía, la vendería. ¿Qué dijimos que hacía un mercader? Compraba y vendía. ¿Ah? ¿Ustedes creen que cuando encontró esta perla y vendió todo lo que tenía y compró la perla, ¿ustedes creen que la iba a vender? Yo creo que ya no. Yo creo que encontró lo que buscaba. Porque dice que buscaba perlas preciosas. Y una vez que encontró la más preciosa de todas, ¿la vendería? Yo creo que ya no. Y a veces nos olvidamos y somos capaces de vender lo que creemos, de negociar nuestra esperanza, de negociar nuestra vida y nuestra relación con Dios por algo que quizás sea momentáneo, por un placer, por un pecado, que en ese momento decimos: bueno, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Dios me va a perdonar. Y dejamos de valorar. No digo que vamos a vivir inmaculadamente y sin pecado ya de aquí para adelante. No, probablemente en algún momento fallemos. Pero cuando fallemos, deberíamos de hacer la oración que hizo David en el libro de los Salmos. Si usted puede leer conmigo, y vamos a ir terminando ya. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, David le falló al Señor. David pecó. Cometió pecado delante de Dios. Salmo 51. Cuando comete pecado delante de Dios, David se siente derrotado, abatido, despojado de la presencia de Dios. Y esta es la oración que hace David. Dice la Biblia:
Salmo 51, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el Salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que le está diciendo David? La regué, Señor. No está culpando David a las circunstancias. David no le está diciendo, bueno, pequé, pero porque Betsabé se me andaba paseando. Y pequé porque Urías, su esposo, no quiso ir a tener relaciones con su esposa y por eso yo lo maté. No se está justificando David. David reconoce que él fue el que falló, el que se equivocó, el que pecó delante de Dios, y por eso le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios. No conforme a lo que yo pudiera merecer, sino conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y después le dice a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estas palabras de David son palabras desesperadas, hermano. David está desesperado porque sabe que ha perdido lo más importante, lo más valioso. Es el rey de Israel. Es el rey de toda la nación. Es el hombre más rico en ese momento. Es el hombre más respetado en aquel momento. Todos sus enemigos decidieron mejor estar en paz con David, porque si lo enfrentaban sabían que iban a salir derrotados. Y sin embargo David sabe que lo más valioso lo está perdiendo ahora. ¿Qué es lo más valioso? La presencia de Dios. Y le dice a Dios, versículo 3. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir David con esto? Que aunque ahora está arrepentido, el pecado siempre se lo van a restregar. ¿Quién se lo va a restregar? El enemigo. Pecaste, David. Y híjole, y Dios que confiaba en ti. Y Dios que te había llamado a algo extraordinario y grandioso. Pecaste y estás perdido, derrotado. Y dice David: el pecado sigue delante de mí. Y luego dice el versículo 4: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, le dice a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Saben lo que es el hisopo? El que usamos para limpiarnos los oídos. Ese cotonete que usamos con algodoncito y que nos metemos para limpiarnos los oídos, o se usa para limpiar las partes que no puedes alcanzar con tus dedos. Partes donde no podrías limpiarte de manera normal y necesitas ayuda para llegar a lo más profundo, a lo más íntimo, a la parte que no puedes llegar tú de manera natural. Dice: límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David reconoce que el único que pudiera transformar su vida es el Señor. Versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo andaba David? Todo apachurrado, abatido, derrotado. Él se sentía un fracaso. Dice: pero si tú me limpias, entonces se restaurarán mis fuerzas. Y le dice el Señor: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero volver al camino correcto, le dice David. Quiero volver a la senda correcta. Me perdí en el camino. Quiero volver a ti, Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que David le está diciendo a Dios es: no me dejes. ¿Se imagina a este mercader
cuando encontró la perla preciosa? Yo me imagino que le dijo al dueño, no la vayas a vender. Pues si viene otro comprador y me paga el precio, ¿qué hace un mercader? La vende. Y cuando él la encontró y la quería, yo me imagino que le debe haber dicho, no la vendas. Bueno, pero si la vienen a comprar, apúrate, no la vendas. Te dejo en prenda estas piezas, te dejo en prenda esto, te dejo en prenda, pero no la vendas, resérvala para mí, la quiero para mí. Anhelaba todo, incluso fue y vendió, no escatimó nada. Si es necesario para que no ande regateando el precio, yo voy a pagar el precio justo. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hasta entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo es cuando podemos compartir el reino de los cielos? Cuando estamos convencidos de que estamos dentro del reino de los cielos. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo compartir el evangelio? Porque no estamos convencidos de que estemos dentro. Sí, soy cristiano. Sí, ya llevo unos añitos de cristiano. ¿Pero estás dentro del reino? ¿Perteneces al reino de Dios? ¿Estás dentro del reino de Dios? Dice David, si tú enderezas mis caminos, si no apartas tu Santo Espíritu, si limpias mis pecados, si me perdonas todas mis ofensas, Señor, entonces yo voy a poder compartirle a los transgresores, a los pecadores como yo, les voy a poder compartir lo que tú hiciste conmigo y entonces ellos se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Qué es lo que acababa de hacer David? Acababa de matar a un hombre. Bueno, no él con sus manos, pero dio la instrucción para que fuese asesinado. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Es uno de los salmos que a mí me han ayudado muchísimo a poder recuperar la confianza de que puedo ser restaurado, pero sobre todo a volver a valorar lo que significa el reino de los cielos. Poder valorar el reino de Dios. Poder valorar lo que significa el sacrificio de Jesús por ti. Muchos me preguntan, ¿y por qué eres cristiano? ¿Por qué te volviste cristiano? Y algunos me dicen, ¿qué no es lo mismo todas las religiones? Y digo, no es lo mismo. Y me volví cristiano porque encontré mi libertad, el perdón de Dios, la restauración de mi vida. Encontré dirección otra vez en mi camino. Encontré la presencia de Dios. Encontré a Dios. Y si algo necesitamos en la vida, es a Dios. Por algo el Señor Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Termino con esto. En la casa, los vecinos de enfrente de la casa tienen ahí, en la entrada de su casa, da a la calle, un árbol de duraznos. Y está enorme el árbol. Ya los vecinos en alguna otra ocasión han cosechado de esos duraznos y nos han compartido y nos han dado de esos duraznos. En algún momento he querido yo sembrar uno para tener también nosotros un árbol de duraznos, pero no tenemos el espacio suficiente para que quede ahí el árbol. Sin embargo, hoy que salíamos mi hijo y yo, ayer salimos a comprar unas cosas mi hijo menor y yo, y íbamos caminando y le enseñé el durazno, el árbol de duraznos.
Se lo enseñé, le dije, mira, el árbol está floreando. Precioso se ve las flores ahí entre lila y rosa, y cómo se va llenando el árbol de flores, está muy bonito. Pero lo curioso es que, y lo que le explicaba a mi hijo, es que el durazno, cuando empezó a perder las hojas, y es un árbol alto, grande, frondoso, lleno de hojas, cuando es tiempo de que estén verdes sus hojas, se llena abundantemente de hojas. Pero ahorita está completamente pelón, solamente hay unas hojas verdes por ahí en la punta que no han terminado de caer, pero las flores ya empezaron a brotar, y empiezan a brotar de la misma manera que cayeron las hojas verdes. Las hojas verdes empezaron a caer de abajo hacia arriba. Las primeras hojas que fueron cayendo son las que estaban más cerca del tronco, no en las ramas, no en las puntas de las ramas, sino más cerca del tronco, fueron las primeras hojas en caer. Y así, y hasta la punta ahorita todavía hay unas hojas verdes y no tardan en caer, porque las flores ya están saliendo, y están saliendo también de lo más cerca del tronco hacia las puntas de las ramas. Y es impresionante ver cómo la parte de abajo está más floreada y se va extendiendo hacia las ramas, y hay menos flores en las ramas, porque las flores tienen que invadir todo el árbol. Y me decía mi hijo, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que empieza a florear de abajo para arriba? ¿Y por qué pasa que las hojas que caen primero son las de abajo y luego las de arriba? Se supone que las que están en la punta reciben menos alimentación y deberían de ser las primeras en caer. Le digo, porque este es un buen ejemplo, le digo a mi hijo, ese es un buen ejemplo, que entre más cerca estás del tronco, más rápido te llega la información. El tronco siente la humedad, ya no hay agua suficiente en la tierra, vienen los fríos, vienen los inviernos, pasa el otoño, los vientos de otoño, viene el invierno, se caen todas las hojas, y el tronco le manda la información, desde la raíz manda la información a todas las ramas, es tiempo de tirar las hojas, porque ya vienen las flores. ¿Quiénes son los primeros en recibir la orden? Los que están cerca del tronco, o las puntas. No, los que están cerca del tronco. Y los que están cerca del tronco reciben la información más rápido. Y entonces más rápido tiran las hojas, y después hacia las puntas, hasta que ya igual, cuando dices tiempo de brotar las flores, ¿dónde se recibe más rápido la información? Los que están cerca del tronco. Y empiezan a brotar las flores. Y le decía a mi hijo, esa es una muestra clara de que entre más cerca del tronco estés, más fuerte, más rápido, más preciso eres en seguir las órdenes. Separados de Dios, dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Entre más lejos estemos, aun cuando estamos en el árbol, aun cuando estamos dentro del árbol y pertenecemos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, aunque estemos ahí, pero estemos más lejos de la raíz, más tardaremos en recibir la información. Entre más lejos estemos de Dios, más lento o menos valoraremos el reino de los cielos. Por eso me gusta que David reconoce y le dice, yo pequé, yo fui el que la regó, yo fui el que hizo mal, yo fui el que está equivocado, tú eres el justo, tú eres el santo, tú tienes misericordia, tú puedes perdonar mis pecados, y si me perdonas, cuando yo sea perdonado y cuando mis pecados sean lavados de mí, yo estaré bien contigo, y entonces cuando esté bien contigo, voy a poder anunciar lo que hiciste conmigo. Yo creo que esa es la importancia que debemos de considerar para poder valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, para poder valorar el reino. Entre más lejos estemos de Dios, menos lo valoramos. Entre más cerca estamos de Dios, más lo valoramos. El reino de los cielos será importante para nosotros cuando estemos cerca del Rey. Cuando no estemos cerca del Rey, chance hasta nos cambiamos de nacionalidad. Ya no quiero ser cristiano, ahora quiero ser de otra religión. Porque el cristianismo no me llena. No, no es que no te llene. Es que no siento a Dios. No, no es que no sientas a Dios. Es que estamos lejos.
Estamos lejos de la raíz, estamos lejos de la fuente, estamos lejos de nuestro Señor, porque no le damos el valor que tiene. Me gusta el mercader que va y vende todo lo que tiene. Por eso le decía que no se trata aquí de que vendas todo lo que tienes. Se trata de que empieces a revalorar el reino de los cielos. Que empieces a darle la importancia a Dios. Que valores el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Les he platicado esto muchas veces y hoy se los platico otra vez. Cada vez que veo la película de la Pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, cada vez que veo la película de la Pasión de Cristo, lloro. Y si la vuelvo a ver, estoy seguro de que vuelvo a llorar. Y no porque sea un chillón, sino porque me conmueve ver la escena del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y que todo lo hizo por amor a nosotros. Si dejamos de valorar eso, no nos va a importar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Y caeremos en el error que menciona el libro de Hebreos, cuando dice, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Tendríamos que valorar bien, fuerte y claro, con todo nuestro ser, y decirle al Señor, realmente me importa el reino de los cielos, realmente me importa. Si me equivoqué, si pequé, Señor, o porque pequé y porque me equivoqué, hoy te pido perdón. Ten misericordia de mí, borra mis pecados, límpiame con hisopo, llega a lo más profundo de mi ser y límpiame, Señor, quita toda la maldad de mí, sácame de la pudredumbre y del pecado en el que estoy, vuélveme a mí el gozo de tu salvación, lléname de tu Santo Espíritu. Deberíamos de clamar con fuerza para que así fuera y que pudiéramos experimentar nuevamente el gozo de poder tener el reino de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a valorar de verdad. No saber que tenemos una religión como si tuviéramos cualquiera, sino saber que estamos dentro del reino de Dios y que pertenecemos al reino de Dios. Y que es valioso para nosotros, que lo valoramos, que tenemos valor, que le damos el valor suficiente, necesario, y que tiene por sí mismo el reino de Dios, pero que sea valioso para nosotros. No es cualquier cosa, es una perla preciosa. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que hoy compartes con nosotros. Gracias porque nos enseñas, nos ministras, hablas a nuestro corazón. Y porque creo y sé, Señor, que tienes cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, y háblale con claridad para que pueda anhelar y valorar el reino de Dios. Que no sea una religión, que no sea un asunto de religiosidad, sino un asunto de convicción, de certeza, de valorar realmente el reino de Dios, todo lo que vale, todo lo que implica, todo lo que ha costado el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a darle el valor que tiene el reino y que sea importante para nosotros en nuestra vida. Que no lo negociemos, que no terminemos vendiéndolo, que no estemos lejos del tronco, mucho menos de la raíz. Que nos mantengamos unidos a ti para recibir de inmediato la instrucción y hacer, Señor, con claridad lo que nos estás pidiendo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y porque nos nutre y nos llena de fuerzas para perseverar y seguir. Te damos la gloria, Señor. Bendigo a cada hermano y hermana en esta congregación, en este ministerio. Bendigo a cada hermano y hermana en todo el mundo que escuchen este mensaje, que puedan volver al gozo de su salvación, que anhelen, que no justifiquen su pecado, que no expliquen su pecado, sino que haya un verdadero arrepentimiento, reconociendo que solo en ti alcanzaremos salvación, que solo tú puedes devolvernos el gozo de tu salvación. Gracias porque tú nos libras de toda la inmundicia, nos libras de cualquier pecado, nos das salvación y entonces cantaremos la justicia de lo que tú has hecho por nosotros. Y nos oirán, otros nos oirán y querrán saber de ello.
Y entonces cuando les compartamos y les testifiquemos y les anunciemos las obras que has hecho en nosotros, ellos también se convertirán a ti. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria. Amén y amén.